Bienvenidos, queridos vecinos y vecinas, a nuestra serie de microprogramas de Historia y Cultura de Patrimonio Ancuditano en Décima TV y con la producción de la Corporación Cultural de Ancud. En este segundo microprograma de la serie que hemos denominado los 251 años de San Carlos de Ancud, en su época, fecha fundacional, estamos tratando de hacer una cronología. Partimos con una secuencia breve, gracias a las imágenes que nos dio el profesor Aspillaga del sitio de Puente Quilo, porque cronológicamente allí comienza la historia de la humanidad en Chiloé hace 6 milenios. Y ahora nos vamos acercando cronológicamente más al tiempo de la fundación. Y en este segundo programa vamos a mostrar una historia que para la gente de Pueto Bajo espero que les sea familiar, porque creo que vamos a hacer justicia con Pudeto Bajo, o con el estuario del río Pudeto. Le llamamos a la vera del Pudeto. ¿Por qué? Si bien sabemos que Puente Quilo hace 6.000 años fue el comienzo de la humanidad en nuestro archipiélago, de la cultura asentada en el mar, la colonización del estuario del Pudeto, si bien fue relativamente posterior, sabemos que con anterioridad al siglo XVI, pero también sabemos que en esa zona del este de Ancud, el estuario del río Pudeto, me refiero a un estuario porque el río está conectado con el mar, por eso se le llama así desde el punto de vista geográfico. Sabemos que hubo poblamientos y asentamientos huilliche, como repito, con anterioridad al siglo XVI y probablemente remontándose a 1 o 2 milenios, tal vez más. ¿Cómo lo sabemos? La fecha en que Ancud se funda como tal por don Carlos de Berenguer es en 1768, segunda mitad del siglo XVIII. Pero por crónicas de viajeros, fundamentalmente holandeses, y las crónicas de las misiones jesuitas, sabemos que el río Pudeto, particularmente la zona de Pupel de Bajo, Ribera Sur, Caipulli, estaban poblados por asentamientos huilliches con una fecha muy anterior a esa, anterior al siglo XVIII. Se instalaron, y esto es un hito muy importante, como ustedes lo van a ver en la secuencia de imágenes que estamos mostrando, que al contrario de lo que se piensa, que las misiones jesuitas que se desarrollaron en Chiloé entre el siglo XVI a la primera mitad del XVIII abarcaron solo las islas del mar interior, como Caguas, por ejemplo, como Achao. Gracias a las crónicas que los jesuitas nos dejaron, ahora sabemos que los jesuitas también llegaron a Ancud. Pero el Ancud, no el Ancud que obviamente conocemos, estamos hablando del siglo XVIII. Tenemos un mapa muy interesante que ustedes van a ver en las imágenes, que nos muestra cuál era el recorrido de la misión llamada circular, porque le daba toda la vuelta a la isla, en 1750 aproximadamente, en que nos muestra la existencia de la capilla, y así lo dice el documento, el mapa, de Pudeto, de Quetalmahue, de Caipulli y de Cogomó, con asentamientos huilliches. En este sentido, los planos también del siglo XVIII hablan del estero y capilla de Pudeto y asentamientos huilliches. Entonces ya sabemos dos hitos interesantísimos. Uno, que la cuenca del Pudeto estaba poblado por asentamientos huilliches dispersos, y que la misión circular, la misión jesuita, sí llegó incluso hasta Quetalmahue, recorriendo toda la zona norte del canal de Chacao. Gracias a eso sabemos de que el poblamiento, el primer poblamiento humano huilliche en la zona de Ancud, en el estuario, fue en todas sus veras. Y también sabemos, porque vamos avanzando en el tiempo, los mapas que publica Berenguer, el fundador de la ciudad, de la villa, cuando llega en 1768, habla de la riqueza del Pudeto, y eso es notable. En el siglo XVIII, por las mismas crónicas, sabemos que el estuario del Pudeto era un vergel que nutría de frutos de mar a toda la población del estuario, y que también después fue el almacén nutritivo de frutos de mar de Ancud. Las crónicas hablan de la abundancia de peces como los róbalos, los deliciosos choritos quilmahue, las ostras del Pudeto, las ostras de Caipulli, las ostras de esa ribera, las algas marinas que también eran comestibles, la gran abundancia de jureles. Por lo tanto, el río Pudeto ahí justifica el por qué los primeros asentamientos huilliches se asentaron a la vera del estuario, como el mismo Quempilleno, uno de los afluentes del río Huillinco, del Llanco, del San Antonio, del Negro,
por la riqueza de sus recursos naturales. La gente podía vivir, los huilliches podían vivir abundantemente, como todas las crónicas lo denotan, y al mismo tiempo fue la fuente que permitió alimentar a la primera colonia, por así decirlo, que se instaló en la zona más al oeste, en lo que ahora es el puerto de Ancud, en el siglo XVIII. Sabemos también por las crónicas de Berenguer que de Pudeto se llevaron los primeros árboles, los troncos, las estacas, los tepes para la construcción del fuerte real de San Carlos, y que fue también población huilliche la que ayudó a construirlo. Eso es muy interesante. O sea, fíjense la cantidad de trabajo, de bienes, de alimentos que le debemos a los pudetanos, si podemos decirlo así. Sí, vamos avanzando en el tiempo. ¿Qué pasó después de la fundación? Porque en el tercer programa vamos a hablar con detalle del proceso de fundación. Ahora nos vamos a centrar en Pudeto Bajo. Después de la fundación, la población huilliche siguió viviendo dispersa. La capilla de Pudeto Bajo, que aproximadamente estaba donde ahora es Ribera Sur, entre Ribera Sur y Pupel de Bajo, allí estaría la capilla, pero no era una capilla como las imaginamos ahora. Las capillas jesuitas del siglo XVIII eran muy modestas, tinglado con techo de junco y nada más. Y los misioneros las visitaban una vez al año, generalmente en verano. La población huilliche seguía dispersa en los afluentes. Y ahí se mantuvo, no formó parte de la población que se trajo de Chacao hacia Ancud, sino que vivió de la manera ancestral que lo vivían, siempre a la vera del río, de los afluentes del río, pero no en el núcleo poblado principal que pasó a llamarse San Carlos. Uno de los hitos sí que queremos aclarar avanzando en el tiempo respecto de Pudeto. Por ahí me han preguntado qué pasó con la batalla, la famosa batalla de 1826 en Pudeto y Bellavista. Bueno, tenemos que decir que gracias a los documentos, esa batalla en Pudeto no se dio. La principal batalla, avanzando en el tiempo, 1826, se dio en Puquilligüe, las faldas del Cerro Bellavista, y cuando se menciona Pudeto, no es el Pudeto Bajo que conocemos, es más bien la zona de Caicumeo, yéndose al actual Caracoles, y el camino antiguo que llevaba de Caicumeo hacia Mechaico, cuando las tropas chilotas se repliegan, pero ya todos los documentos nos dicen que no hubo una batalla como la tradición así lo conservó. La población huilliche se comenzó a dispersar o mantuvo su vida dispersa en el siglo XIX y comenzó la colonización en dos veras, digamos, la vera del Pudeto y la vera de la bahía. Todo lo que tenía que ver con el comercio internacional, fundamentalmente con el Perú, y la actividad militar se daba en la bahía de Ancud, o en ese tiempo se llamaba la Bahía del Rey, mientras que el estuario era como el almacén natural, delicioso, que permitía que la población recién comenzando a poblarse subsistiera. El poblamiento posterior a Pudeto fue muy lento hasta el inicio de lo que se llamó la colonización alemana, aunque había muchas nacionalidades. Se instaló lo que se llamó la caja de colonización en 1895. Hoy vamos a ver unas fotografías coloreadas muy interesantes de los primeros poblamientos que tienen que ver con eso, para que se justifique la población, ya que se creía desierto en la parte norte, y esta misma colonización europea tiene que ver con lo que pasó en la zona de Yanquihue, Osorno y Valdivia. En Ancud, particularmente se dio en la zona noreste, a partir de 1895 a 1904, como lo podemos ver en las imágenes. Ya la población huilliche empezó a mermar muchísimo, estamos hablando ya de población chilota, fundamentalmente a finales del siglo XVIII y del XIX. El poblamiento en Pudeto fue lento, muy lento. La colonización no tuvo los frutos que se esperaba. Los colonos se dispersaron hacia el este, la zona de Pumanzano, Huillinco, Yanco, Yoroigüe, y un poco en la zona de Ancud que conocemos actualmente. Podemos ver en estas imágenes excelentes entre 1890 y 1926 que el estuario era gigante y estaba casi despoblado, salvo un pequeño núcleo que se centró en lo que ahora es Ribera Sur. El puente igual se construyó posteriormente, a finales del siglo XIX, principios del XX, porque el estuario era muy distinto de lo que es ahora. No nos olvidemos que antes de 1960 el Pudeto Bajo era 2 metros más abajo el nivel del mar. Por lo tanto, el puente Pudeto era de madera, muy pequeño, como vemos en estas fotos excelentes que tenemos a la vista, y el asentamiento siguió en torno a lo que fue la caja de colonización y el principio de la sociedad agrícola de Chiloé, la antecesora
de esta organización que fue promotora en el cooperativismo agrario en el norte de Ancud. Aquí lo podemos ver, ustedes ven en las imágenes, entre 1900 y 1940, el poblamiento de Pudeto Bajo fundamentalmente se centraba en lo que quedaba de la caja de colonización, la sociedad agrícola, y Ribera Sur, con un par de preciosas casas palafíticas. El puente de madera duró hasta 1960, en mayo, como ya lo conocemos. Aquí pueden ver ustedes dos imágenes, ya avanzando en el tiempo, cómo Ribera Sur fue destruido y el puente Pudeto y todo el estuario por el tsunami gigante de 1960, en estas dos imágenes consecutivas. Y ese fue el cambio drástico en la historia de Pudeto en la primera mitad del siglo XX. Ya de convertirse en el reservorio de alimentos para Ancud, tuvo su boom en la década del 70, del 80, pero ahí igual los procesos de sobreexplotación, fundamentalmente ligados a la explotación del alga y después a los bivalvos, a las especies pelágicas, comenzó un periodo de crisis muy ligado a estas erupciones comerciales externas a la realidad chilota que hicieron que se sobreexplotara prácticamente todos los recursos naturales. Por eso que ahora estamos como obligados a pensar en recuperar el Pudeto y sus afluentes con cultivos que sean sustentables en el tiempo y que permiten a las comunidades ribereñas ancuditanas y fluviales sobrevivir y recuperar esa riqueza maravillosa que tenía el Pudeto en el siglo o anterior al siglo XVIII. Entonces, ¿qué podemos decir de la vera del Pudeto? Un poco como conclusión. El primer asentamiento poblado en el momento de la fundación de Ancud fue Pudeto Bajo y la zona de la capilla de Pudeto Bajo y los afluentes, fundamentalmente huilliches. Pudeto Bajo y su población huilliche ayudó al poblamiento ancuditano con trabajo, con productos naturales y también con los productos que entregaba la extraordinaria riqueza que tenía todo el estuario, fundamentalmente mariscos, pescados y algas. Entonces yo diría como conclusión que en el periodo fundacional de Ancud le debemos a Pudeto Bajo la subsistencia. Si no hubiera sido por eso, no nos olvidemos que el resto de la población no huilliche que pobló nuestra ciudad en 1768 provino de la villa de Chacao y se vinieron a la fuerza. Pero los chacaínos tenían doble residencia, venían en el verano a vivir en Ancud y se volvían el resto del año a Chacao, lo que ahora es Chacao Viejo. Pero la gente de Pudeto siguió viviendo en el estuario muy avanzado el siglo XIX. Solamente después, ya con la disminución de los recursos naturales, Pudeto dejó de ser el reservorio y a quien le debemos el proceso, yo diría el proceso de fundación y subsistencia de San Carlos de Ancud en el primer periodo, entre 1768 a muy avanzado el siglo XIX. Entonces, esto lo quisimos hacer en homenaje a nuestra querida gente pudetana, porque la historia de Ancud, créanme, queridos vecinos y vecinas, parte en Pudeto, parte en el estuario del Pudeto, así como parte hace milenios en Puente Quino. Así vamos concluyendo un homenaje a nuestra querida gente pudetana en este segundo microprograma de la serie que vamos a continuar aquí en Décima TV, con la producción excelente que tenemos en nuestro canal y en la Corporación Cultural de Ancud, para conmemorar estos 251 años de la historia de fundación de nuestro querido y amado Ancud. Muchas gracias.